Hola hermano, buenos días, ¿cómo estás? Bendecidos. Me acuerdo de un hermano que siempre que lo saludaba, le decía, ¿cómo estás? Y él, bendecido y en victoria, decía, pero así, un hermano ya no está con nosotros, ya está en la presencia del Señor, pero lo queríamos mucho, era congregante de aquí de la iglesia. Pero siempre así con esa alegría y la verdad es que con esa fe, ¿no? Él sabía y creía que de verdad todo el tiempo estaba bendecido y en victoria. Y así lo vivía. Y así debemos de vivir, ¿verdad? Bendecidos. Muy bien, hermano. Pues Dios te bendiga. Bienvenido a casa. Qué bueno que estás aquí. El día de hoy vamos a tener un estudio. Espero ser breve, porque hace rato sí me tardé un poquito, pero ya corregí ahí algunas cosas. Y vamos a ser más breves. Mira, estamos teniendo un tiempo de ayuno y oración en la iglesia. Creo que lo sabías, casi todos lo saben. Y Dios nos ha estado mostrando y llevando, varios de los que estamos haciéndolo, a entender hacia dónde nos quiere llevar. Y yo en lo personal te puedo compartir que creo que Dios quiere que experimentemos a Cristo Jesús en este tiempo. Yo recuerdo mucho el ayuno de enero, que Dios lo que nos mostraba, y la verdad es que las palabras y todo lo que pasó, nos mostró que lo que quería era avivar nuestro fuego por Él, ¿verdad? Y de verdad vivimos un avivamiento. O sea, muchas personas, muchos hermanos en Cristo que estuvieron viniendo fieles, hoy están sirviéndole al Señor en algún ministerio. Y están compartiendo y tienen testimonio de lo que Dios está haciendo en sus hogares. Hay un avivamiento del Señor este año aquí, para su iglesia. Pero hoy yo te puedo decir, Dios quiere que le experimentemos, que lo conozcamos más, que seamos su reflejo en este mundo. Y la verdad es que es una responsabilidad bien grande, hermano. Yo lo he estado analizando y es una responsabilidad bien grande. Dios quiere convertirnos en algo maravilloso, en algo poderoso para ser usados por Él. Amén. Amén. Y mira, la semana pasada el pastor Moisés nos daba como su prédica, la verdad es que a mí me impactó mucho, pero sirvió como una introducción de lo que hoy vengo a compartirte. Porque Él nos hablaba, entre muchas otras cosas, nos hablaba del carácter de Cristo y que debemos de ser o de tener el carácter de Cristo, ¿se acuerdan? Y por lo que les digo, yo creo que Dios quiere sembrar su carácter en cada uno de nosotros para que podamos ser útiles al reino. Y hoy quiero que estudiemos Mateo 5:9. Vamos a seguir hablando de las bienaventuranzas, ¿verdad? Mateo 5:9. En la versión Reina Valera dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Quiero hacer un ejercicio. Levante la mano aquel que se crea hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por la vida que nos estás prestando, Señor. Gracias por tu bendición y gracias porque sabemos que nunca estamos solos, Señor. Hoy te pido, Señor, que nos direcciones, que nos des discernimiento para entender esta palabra que vamos a compartir, Señor. Y que seas tú hablando a cada corazón que la escuche. Y que seas tú, Padre, convirtiendo y redarguyendo la vida de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, bendice este tiempo y por favor está con nosotros en todo momento, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces repetimos, Mateo 5:9, bienaventurados los ¿qué? Pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, todos sabemos lo que es ser un bienaventurado, ¿verdad? Nos suena a que es algo bueno para nosotros, a que vamos a recibir o que vamos a obtener o que algo va a pasar bueno sobre nuestras vidas, ¿verdad?
Eso quiere decir bienaventurado, o eso entendemos. Y pacificador, pues bueno, todos sabemos que somos un país pacifista. ¿Sí sabían que México está etiquetado como un país pacifista ante el mundo? ¿Sí? Nosotros no nos metemos de las fronteras para afuera con nadie, ¿va? Ya de las fronteras para acá hay un relajo, pero bueno, ya no somos tan pacifistas, ¿verdad? Pero bueno. Pero mira lo que nos dice Dios: bienaventurados los pacificadores. Y quiero que pongamos atención aquí en la palabra pacificadores. Vamos a estudiar el término de la palabra. La palabra pacificadores viene del griego eirenopoios, ¿sí? Si quieres, si estás haciendo apuntes, puedes apuntarlo. Eirenopoios, así como lo pronuncié. ¿Qué quiere decir? Pacificatore, pacificadores, establecimiento de la paz o ser un pacificador. Eirenopoios. Ahora, si dividimos la palabra eirenopoios y vemos las raíces de esta palabra, se divide en eirene y poios, que eirene significa paz. Digo, algunos tal vez conocieron en algún momento alguna que se llamaba Irene y no tenía nada que ver con la paz, pero sí significa paz. Yo cuando era chiquito había una vecina que se llamaba Irene y era la que nos ponchaba las pelotas, ¿no? Entonces yo creo que eso venía más de ira que de paz. Pero no. Eirene significa paz. Y poios significa hacer. Viene de poieo, que poieo significa hacer, del griego. Entonces quiere decir que bienaventurados los, podemos en lugar de decir pacificadores, podemos decir bienaventurados los que hacen la paz. Amén. Ya nada más este estudio es así, con poquito que le escarbamos ya nos da un panorama mayor, ¿verdad? De lo que nos quiere decir el Señor en este versículo. Entonces, pero mira, eiro viene de un verbo que significa, eirene viene del verbo eiro, que significa unir. Entonces todavía más claro nos queda. Nosotros, bienaventurados los que hacen la unión, ¿verdad? Los pacificadores, el Señor nos quiere decir que bienaventurados vamos a ser los que trabajamos en unir, no en dividir. Aquellos que hacen la unión, aquellos que trabajan para que las cosas estén unidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. No en dividir. También apúntenlo. Ahora vamos a estudiar más a fondo el versículo. Vamos a ver qué nos dicen la Biblia en diferentes versiones con ese mismo versículo. Mira, en la versión Dios habla hoy se llama, Mateo 5:9 dice, dichosos, aquí ya no dice bienaventurados, dichosos los que trabajan por la paz. Dios los llamará sus hijos. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará sus hijos. Aquí hay una diferencia. Fíjate, en lugar de decir bienaventurados dice dichosos, entonces ahí ya podemos ver que bienaventurado quiere decir también dichoso. Pero nos dice los que trabajan, o sea, nos está hablando que es una actividad, que debemos estar haciendo constantemente, es nuestro trabajo, ¿verdad? Si queremos ser ¿qué? Hijos de Dios. Y aquí quiero que pongas atención, porque en la Reina Valera dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios, como dándonos a entender que la gente del mundo nos va a identificar como hijos de Dios porque somos pacificadores, ¿verdad? Este hombre es un pacificador, es un hijo de Dios. Pero aquí nos dice algo más importante, aún más que nos reconozcan en el mundo como hijos de Dios, dice, porque Dios los llamará sus hijos. ¡Wow! ¡Qué gran bendición! Mateo 5:9, Biblia a las Américas dice, bienaventurados
aquí sigue diciendo bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí habla y dice los que procuran, o sea, ya no está hablando nada más de un trabajo, está hablando de una actitud. Procurar la paz debe de ser una actitud que debemos de tener sembrada en nuestro corazón, en nuestra vida, como hijos de Dios, amén. Quiero leerte otra versión que se llama Biblia a la Palabra. Mateo 5:9 dice, felices, fíjate, aquí ya nos mostró mucho más de lo que estábamos viendo. Bienaventurados es lo mismo que dichoso y que feliz. Ajá. Entonces puedes decirle al cumpleañero, bienaventurado cumpleaños, ¿verdad? Que sería lo mismo que feliz cumpleaños. Felices los que trabajan. Aquí nos está hablando otra vez que debemos de hacer, que debe de ser una actividad constante, ¿verdad? En favor de la paz. O sea, los que impulsan a favor la paz. Que la paz se establezca. Porque Dios, y nos vuelve a decir, porque el mismo Dios los llamará hijos suyos. Amén. No sé tú, hermano, pero a mí leer estas dos versiones diferentes donde dice Dios te va a llamar su hijo, Dios te va a reconocer, me llena de alegría, hace que mi corazón se acelere y digo, wow, Señor, gracias, gracias. Ahora vamos a jugar un poquito con el versículo. Todos los teólogos que estén aquí me van a perdonar. Vamos a jugar un poquito. Y vamos a invertir Mateo 5:9 sin cambiar el sentido de lo que dice. ¿Va? Vamos a invertirlo para que nos quede un poquito más claro lo que les quiero enseñar. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ese es el versículo normal. Ahora, si lo invertimos, Mateo 5:9 invertido diría, los que son llamados o reconocidos por Dios y por las personas como hijos de Dios, deben ser pacificadores, ¿sí? O sea, deben de tener la actitud de pacificador, deben de trabajar a favor de la paz y deben de ser pacificadores, y entonces serán bienaventurados, serán felices o serán dichosos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Viste cómo, híjole, queda más claro todavía lo que Dios quiere que hagamos? O sea, la consecuencia de ser un hijo de Dios, cuando pregunté quién es aquí, quién es hijo de Dios, todos levantamos la mano, ¿verdad? Entonces la consecuencia que tenemos por ser hijos de Dios es que nuestro carácter debe ser un carácter pacifista. Ajá. Y debemos aparte de trabajar para establecer la paz, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí nos queda claro? Debe ser una consecuencia de ser hijo de Dios. Y bueno, tendremos la dicha, la bienaventuranza o la felicidad de que el Padre nos reconozca como sus hijos. Ahora vamos a ir más profundo, y esto por eso le pedí perdón o disculpas a los teólogos que puedan estar aquí, porque vamos a mover este versículo. Vamos a invertir el sentido del versículo también, para que nos quede un poquito más claro, tal vez nos pueda aclarar un poquito. A mí me sirvió hacerlo. Vamos a Mateo 5:9, vamos a llamarle anti-Mateo, porque va a ser lo contrario, ¿sí? Sin cambiar el sentido, sin cambiar el orden, vamos a cambiarle el sentido. Si estamos hablando que dice bienaventurados, entonces sería malaventurados, ¿verdad? Dice anti-Mateo 5:9, malaventurados los conflictivos, los peleones, los peleoneros, los que no buscan la paz, los que le echan más leña al fuego. Malaventurados los conflictivos, ¿por qué? Porque ellos no serán llamados hijos de Dios. Si nosotros cambiamos el sentido de Mateo 5:9, entonces nos refiere eso. Y si a ese anti-Mateo le hacemos todo el ejercicio que hicimos, nos diría, tú no puedes ser llamado hijo de Dios si no eres pacifista. Y si no eres pacifista, tampoco vas a ser feliz. Si tú no trabajas por buscar y establecer la paz del Señor en el mundo, en tu familia, en tu colonia, en tu trabajo, entonces no vas a poder ser feliz. Y no puedes ser llamado hijo de Dios porque dice la palabra, bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Ya los vi muy serios. A mí me pasó lo mismo cuando hice esto. Dije, ay, Dios mío, entonces yo siempre me gozo y siempre estoy con una sonrisa en mi boca porque digo, el Señor está en mi corazón y soy un hijo de Dios y nada malo puede pasar. Pero resulta que cuando entro en ira, cuando me enojo con mis hijos, cuando se me atraviesa un cafre en el volante y me pita y me cierra, en lugar de decir, Dios te bendiga y te enseña a manejar, ¿no? En lugar de decirle eso, me enojo y lo correteo. Ay, entonces, ¿soy o no soy un hijo de Dios? Ajá. ¿Soy o no soy un hijo de Dios? De verdad me confrontó mucho estudiar la palabra de esta manera. Y sabes, creo que debemos de hacerlo. Debemos de estudiar la palabra en varias versiones, palabra por palabra, ve al original griego, escarba la palabra, redargúyela, porque así vas a tener de verdad la información correcta para llegar a ser un hijo de Dios, ¿verdad? Amén. Mira, vamos a dar un ejemplo más práctico. Imagínate, digo ya un ejemplo actual, ¿no? Imagínate que está una mujer quejándose del esposo. Digo, lo pongo como ejemplo no porque pase seguido, sino para que sea un ejemplo. Imagínate una esposa, ay no, ya estoy cansada de mi esposo, es que es bien berrinchudo, me habla feo, siempre está enojado, ya no puedo más con él, yo creo que mejor ya la voy a cortar aquí, le voy a pedir hasta el divorcio, ¿no? Y entonces llega una hermana pacificadora, una mujer de paz que busca establecer la paz. Y llega ahí, ay, tranquila, no te preocupes. Lo que pasa es que tiene hambre, no ha comido. Deja que coma y vas a ver cómo se le pasa el coraje. O a lo mejor perdió su equipo de fútbol. Así se ponen cuando pierden sus equipos, ¿verdad? ¿O no, hermanas? Tranquila, mira, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que calme su ira. Y háblale bonito, porque sabes, las palabras buenas, las palabras tranquilas, calman la ira. Y entonces ese consejo tal vez haga que esa hermana o que esa mujer piense bien las cosas, deje de pensar en dejar al esposo, deje de ver lo malo del esposo, empiece a ver lo bueno. Y entonces haya una reconciliación entre ellos. Y entonces, ¿qué hizo la mujer esta? Trabajó en la unión de ese matrimonio. ¿Sí? Gloria a Dios. Y tal vez incluso le salvó el crecimiento y las universidades y todo de los hijos de esas personas, ¿no? Y a lo mejor uno de esos hijos, fíjate, a lo mejor uno de esos hijos estudió medicina y le salvó la vida a la mujer que dio el buen consejo. Digo, ya es irse muy lejos, estoy exagerando, pero vamos a pensar, te dije, vamos a imaginar algo, ¿no? Pero ahora imagínate la contra de eso. La mujer quejándose, no, ya no lo aguanto, le voy a pedir el divorcio porque siempre está enojado, siempre está de malas. Y entonces llega la mujer de Antimateo, ¿verdad? La que le gusta echarle leña al fuego. ¿Qué tienes? No, es que ya estoy hasta acá de mi esposo. Mi hijita, y se va a poner peor. ¿Cómo? Sí, pues mientras más viejos, más tercos. No sabes, ¿no? Eso no se quita, así son todos los hombres. Pero mira, en la oficina seguramente risa y risa con la secretaria, ¿no? Y le siembra ideas aparte, ¿no? Le echa todavía. Entonces imagínate a dónde la va a llevar a la mujer esa. Ya ¿cómo que con la secretaria? Yo ni sabía que tenía secretaria. No. Y pum, ahí sembró cizaña y hizo lo contrario a lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Quién es hija de Dios? ¿Quién puede ser llamada hija de Dios? La que procuró la paz en ese matrimonio. La otra es una hija de padres humanos, ¿verdad? Del chancla, no, eso no. Es una creación de Dios, bendecida, pero no es una hija de Dios.
Entonces, este ejemplo creo que nos queda más claro, ¿no? Y mira, vamos a ver el fundamento de lo que te estoy explicando. Cuando yo te digo que para ser hijo de Dios debes de ser pacificador, debemos también de buscar en la palabra algo que fundamente lo que estamos viendo, algo que corrobore o que compruebe lo que estamos estudiando. Vamos a ir a Proverbios 25, del 20 al 24, en la versión Reina Valera, que dice: el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Vamos ahí a hacer una pausa. El que canta canciones al corazón afligido, ¿qué significa esto? ¿Qué nos quiere decir la palabra con esto? El que llega, imagínate un hombre que está pasando por un problema grande, un hombre que tal vez se quedó sin trabajo y tiene familia que mantener y está acongojado, adolorido, triste, incluso hasta llorando. Y necesita un apapacho, ¿verdad? Pero llega un amigo y en lugar de decirle: oye, vente, vamos a trabajar, yo te voy a ayudar, mira, vamos a echarle ganas, todo va a estar bien, Dios está contigo. En lugar de decirle esto, llega y: nadie es eterno en el mundo. Le empieza a cantar todavía cosas tristes y así es la vida y no sé qué. Imagínate, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir el versículo de Proverbios. El que canta canciones al afligido, al corazón afligido, es como el que quita la ropa en tiempo de frío. Imagínate a alguien que está muriendo de frío. ¿Cómo lo ayudarías? Pues arropándolo. Pero si todavía vas y le quitas, o sea, le echas más daño. Ajá. O el que sobre el jabón echa vinagre. Cuando en el tiempo cuando se escribió la palabra, todos los detergentes eran hechos de sebo y de grasas y así. Si tú echabas vinagre, lo que pasaba ahí era que había una separación. Se echaba a perder, ya no servía para nada y había que tirarlo, ¿sí? Y mira cómo nos enseña la palabra, ¿eh? O el que sobre jabón echa vinagre, o sea, el que hace algo para que haya una separación y eso se tenga que tirar y ya no sirva para nada. Vamos a seguir con Proverbios 25, 21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Aquí nos está dando una indicación. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Cuando dice porque ascuas amontonará sobre tu cabeza, quiere decir que va a haber una vergüenza en él, porque él está haciendo algo malo para ti y tú le estás dando algo bueno, ¿verdad? Y Dios nos dice, si para ser pacificador tenemos que dar lo bueno, la parte buena de la situación. Y Jehová, ¿qué dice? Te lo pagará. Y luego dice el 23, el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Bueno, ese último versículo es para otra predica. Pero ahora te quiero leer Proverbios, el mismo Proverbios 25 del 20 al 23, en la palabra de Dios para todos, dice: cantarle canciones alegres al que está triste, es para que nos quede más claro, al que está triste es como quitarle la ropa cuando siente frío. O como mezclar lejía con vinagre. La lejía era el detergente de aquellos tiempos. Si tu enemigo, o sea, aquel que te aborrece, aquel que está buscando el mal para ti, tiene hambre, ¿qué debemos de hacer? ¿Burlarnos? Es mi enemigo y tiene hambre. Qué bueno. No. Dice, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y fíjate lo que dice aquí. Y por eso quería leerte también esta versión. Pues así le calmarás el enojo. Aquel que está buscando algo malo para tu vida es porque está enojado contigo. Y tal vez tú no tengas la culpa. Es algo que está en su corazón. Pero está enojado. Por eso busca el mal en los demás. ¿Sí? Pero aquel dice,
Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, pues así le calmarás el enojo. Y luego dice, y el Señor te recompensará. Ajá. Te recompensará tal vez con un nuevo amigo, fíjate. Qué bendición. Hasta ahí vamos a dejar. Entonces, nosotros somos llamados, aquí vemos que lo que estábamos hablando, ¿verdad? Somos llamados a hacer el bien, no a hacer el mal, a trabajar por la paz y no no a sembrar dificultad, a buscar que la paz reine en todos lados donde estemos, ¿sí? Y aquí vemos la comprobación, ¿verdad? En Proverbios, ahí dice, tenemos que ser de esta manera. Y mira, no pasa nada más en el mundo. Yo ahorita te decía, una esposa enojada, no nada más ahí podemos actuar. Porque sabes, dentro de tu iglesia, bueno, no de esta iglesia tal vez, pero dentro de la iglesia de Cristo también hay personas que están pasando por situaciones complicadas y personas que necesitan un pacificador en su vida que les dé un consejo y que los guíe. Pero también hay personas que hacen lo contrario, que le echan leña al fuego, que siembran cizaña. Y debemos de tener mucho cuidado de quien recibimos algo así, identificarlos y poder orar por ellos, como dice Proverbios. Pero también debemos de tener mucho más cuidado en dónde estamos parados nosotros, ¿verdad? Cuando nos piden un consejo, ¿qué consejo damos? ¿El del antimateo o el del Mateo 5:9? Imagínate, vamos a hacer otro ejercicio, un ejemplo. Imagínate que una hermana llega y está triste allá en el talento. Y entonces dice, no, estoy triste porque aquí nadie me ve. Nadie me voltea a ver nunca. Y entonces llega una hermana con buen corazón queriendo edificar su vida y le dice, hermana, es que nadie te ve porque llegas siempre cuando están orando, pues llega más temprano, ¿no? Nadie te puede ver, pues están todos orando, ¿cómo te van a ver? Pero sí te quieren, mira, han orado por ti. Ven, te voy a presentar a un grupo y vamos a ser buenos amigos, vente. Y ya ahí le sobó su corazón y entonces dice, pues sí, entonces voy a llegar en el tiempo de la alabanza y no en el tiempo de la oración para que todos vean que yo también danzo y alabo al Señor y gozarme con ellos, ¿no? Pero imagínate la otra, con el mismo problema, nadie me ve, soy insignificante para mis hermanos de la iglesia. Y llega aquella mujer cizañosa, ¿verdad? No, nadie te ve y si supieras lo que hablan de ti. Imagínate, ¿qué sembró en su corazón? ¿Cómo que hablan de mí? ¿Qué hablan de mí? Pues no sé, pero pues, si nadie te ve, seguramente han de hablar algo, ¿no? Entonces, fíjate cómo también en la iglesia pueden pasar esas cosas. Y también en la iglesia tenemos la oportunidad y la responsabilidad de hacer bien las cosas, de hacer lo que Dios y como Dios nos lo demanda, de ser pacificadores. Amén. Ahora, más adelante en Mateo 5, en el versículo 38 al 45, nos da una especificación muy clara de lo que es ser pacificador y hasta dónde Jesús nos quiere llevar de nivel de pacificadores. ¿Sí? Vamos a leerlo y nos va a dejar muy claro cuál es la característica del carácter de Cristo que debe estar en nuestra vida como pacificadores, como hijos de Dios. Dice, versículo 38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Perdón, se me movió esta cosa. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, fíjate, aquí estaba hablando Jesús, no resistáis al que es malo, antes
A cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y no es vuélvesela a él también, no. Es pon tu otra mejilla. No caigas en tentación. No caigas en provocación. Vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. O sea, no importa más esto que mi paz y que el amor que siento por ti, por ser una creación de Dios. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2, dale más de lo que pide. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y fíjate lo que dice aquí: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Mira a qué nivel nos quiere llevar el Señor. A qué nivel de pacificadores quiere que lleguemos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a aquellos que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Te acuerdas que decía Mateo 5:9? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán ¿qué? Llamados hijos de Dios. Y aquí comprobamos, dice versículo 45, todo esto que estamos leyendo, fíjate Jesús lo que nos muestra, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, ¿queremos ser llamados hijos de Dios por el Padre? Debemos de tener este carácter. Este carácter debemos de adoptarlo. Ya no podemos vivir con el carácter que teníamos antes. El viejo hombre ya murió, ya peló. Así hablan en mi tierra, perdón. Ya no existe. Eres una nueva criatura, llamada hoy hija de Dios, buscando el carácter de Cristo. Estamos en un proceso, eso es cierto, pero debemos de aprender esto para poder llegar a la altura del varón perfecto, aprenderlo, atesorarlo y adoptarlo. Amén. Porque ya no podemos vivir con lo que nos sembraron nuestros padres, ya no podemos vivir con lo que tal vez genéticamente tenemos, ¿verdad? Muchos le echamos la culpa a la genética, ¿no? Pues yo soy bien corajudo y regañón y todo porque mi papá era así, mi papá es García y los García así somos, bien machos. No es cierto. O tal vez sí sea cierto, ¿no? Los Garcías del mundo, los de carne. Pero la palabra también dice que esta carne es muerte y que el espíritu vivifica. Entonces, si yo soy hijo de Dios, ¿soy hijo de carne? No, soy hijo de Dios y el Espíritu mora en mí. Y entonces la genética de Dios, que era la genética que tenía Jesús, es la que debo de tener yo y debo de adoptar y debo de hacer caso. ¿Sí? Fíjate lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, yo ahorita que pregunté quiénes son hijos de Dios, todos levantamos. Quiere decir que todos estamos en Cristo, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva oportunidad de crear nuestro carácter, de hacer las cosas mejor, de tomar mejores decisiones, de incluso y sobre todo de ser algo bueno para el reino. Todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, no está en nuestra fuerza. Por eso es importante darle la rienda de nuestra vida a Dios. Todo esto proviene de Dios. Fíjate lo que dice aquí: quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y aquí voy a hacer una pausa. Cristo es el gran reconciliador. Cristo, cuando fue a morir a la cruz por ti y por mí, lo que hizo
fue reconciliar al hombre con Dios. Ese fue el trabajo de Cristo. Pero Cristo también tuvo un trabajo muy importante, que fue darnos o trazarnos el camino que debemos de seguir como hombres y como hijos de Dios. Ya estamos reconciliados. Él hizo lo imposible, porque nuestras fuerzas no estaban a reconciliarnos con el Padre, por mucho que pidiéramos perdón. Había un pecado y tenía que ser pagado por medio de la muerte, por el derramamiento del Cordero ahí. Cristo hizo lo imposible, nos reconcilió. Y nos dio, dice la palabra, nos dio el poder de ser hijos de Dios. Nos dio la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios nos dio una nueva identidad, ¿verdad? Y dice, les leo de nuevo el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y dice después, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nosotros somos llamados a ser reconciliadores. Los hijos de Dios son llamados a ser reconciliadores. ¿Te acuerdas que dividimos la palabra eiro? Veíamos que eiro significaba unir. Entonces podemos leerlo también. Bienaventurados los pacificadores o los reconciliadores, ¿verdad? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, somos llamados al ministerio de reconciliación, ¿sí? Y ese ministerio es muy amplio. Vamos a seguir leyendo 2 Corintios 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, fíjate, al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es un encargo de Dios para ti y para mí. Así que somos embajadores, dice esta versión. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nosotros ya no tenemos que ir a sacrificar y a morir sobre una cruz, pero sí debemos de morir al hombre anterior y ser pacificadores para que haya reconciliación de aquellos que no han llegado por medio tuyo. Tienes ese poder, tienes esa oportunidad. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Wow. Entonces, todos somos hijos de Dios. Amén. Todos, gracias a Dios. Puedo decirte hermano o hermana. Gracias a Dios y me gozo en esto. Porque veo la familia que tenemos. Pero debemos de trabajar por establecer la paz, que es el fundamento del amor de Cristo. No podemos seguir dejando las cosas para otro día. Si alguien me puede ayudar con el piano, ¿está Sergio por aquí? ¿No? Esteban, ¿puedes poner por favor el audio? Somos llamados a ser reconciliadores. Y somos bienaventurados porque, ¿sabes qué? No cualquiera es llamado a esto. Lamentablemente, allá afuera en el mundo siguen creciendo las cosas malas. El mundo sigue contaminado de situaciones y de personas y de ideas. Y crece en violencia, crece en enemistad, crece en división. Crece en corrupción, en intolerancia. Y es una lástima que también crece en número de iglesias en la ciudad. Yo me ponía a pensar y a meditar y hablar con el Señor. Y decía,
¿Por qué, Señor, si habemos tantas iglesias y tantos cristianos alabándote y tantos salvados, tantos sacados del lodo cenagoso, y hoy con una nueva investidura, limpios, adorando al Señor y sabiendo lo bueno y lo malo, por lo menos identificándolo? ¿Por qué el mundo sigue como sigue? ¿Por qué nos hemos vuelto tan permisibles de lo malo? Porque lo lógico sería que si hay más iglesias cristianas, la violencia y la intolerancia y todo eso disminuyera en nuestra ciudad. Y no pasa. No pasa. Te quiero leer Romanos 8:19, que dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Somos llamados, hermano, a manifestarnos ante la creación, a llevar las buenas nuevas a aquellos que no las conocen. Somos llamados a pacificar, a apaciguar todo el desorden que hay allá afuera. Es muy padre estar aquí. Yo me siento con mucha paz. Los amo de verdad. Pero hay muchas personas allá afuera que necesitan ese amor que nos tenemos nosotros. Ponte de pie. Quiero decirte una cosa. Yo conozco a alguien de aquí, de esta iglesia, que necesitaba esta prédica, que necesitaba que le dijeran: necesitas ser pacificador porque estás fallando en ese ministerio. Y yo sé que tú también lo conoces porque lo has visto cantar y predicar. Yo necesitaba esta palabra y de verdad le oro a Dios, porque así como me tocó y me hizo reflexionar en lo que estoy viviendo y actuando en mis hechos, lo haga en tu vida. Que esta palabra de verdad te impulse, no te regañe, no es para eso. Que esta palabra te impulse a buscar cambiar el carácter, tu carácter humano, por el carácter de Cristo, que es el que hoy tenemos por herencia, gracias a Dios. Cierra tus ojos y quiero que imagines esto. Después terminamos. La ciudad crece en violencia, en enemistad, en división, en corrupción e intolerancia. Pero un día las puertas de las iglesias se abren y salen a las calles ejércitos de pacificadores, ejércitos de hijos de Dios, buscando la paz que el mundo necesita, y le hacen frente a ese mal, y la ciudad empieza a crecer en seguridad, en amistad, en unificación, en justicia, en tolerancia, en manifestación del Espíritu Santo por medio de todos los llamados hijos de Dios. ¿Te imaginas ese lugar? Y entonces Mateo 5:9, quiero darte la versión Rodolfo García, después de este estudio, diría: bendecidos por Dios los reconciliadores, porque muestran el carácter adquirido genéticamente de Dios su Padre. Amén. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por la vida que nos prestas. Gracias, Señor, por esta palabra que tú has prestado para mí, Señor,
para compartirla a tu iglesia. Hoy te pido, Padre, que muevas a tu iglesia, Señor, a buscar tener el carácter de Cristo y a reflejarlo en todo momento y en todo lugar. Te pido que los bendigas con tu presencia y que les ayudes, Señor, a tomar decisiones que impacten sus vidas y las vidas de aquellos que aman. Que les des fortaleza para rechazar lo malo, Padre, y que les des sabiduría para abrazar. Ni a sus hogares, ni a sus vidas. Más bien, úsanos para que tu paz se establezca en todo lugar a donde andemos, Padre. Bendice nuestro andar, bendice nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Somos llamados hijos de Dios. Demostremos que Él habita en nosotros, hermano. Amén. Antes de que te vayas, por último, quisiera saber si alguien viene por primera vez hoy a la iglesia. Quiero reconocerte, quiero conocerte. ¿Ustedes? Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Alguien más? Ahí acérquense, denle un saludo. Este es un lugar donde estudiamos la palabra y donde buscamos tener intimidad con Dios. Donde buscamos ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Sí? ¿Ustedes conocían ya de Cristo? ¿Sí? Bueno, pues quiero decirte que no es coincidencia que hoy estés aquí. Seguramente esta palabra también era para ustedes. Algo va a trabajar en sus vidas. Quiero decirte que este es un hogar para ustedes y estamos para servirles. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Por ahí despídanse unos de otros.